pandemia del COVID-19, por sus efectos, consecuencias en la vida y en la salud de las personas y por las consecuencias también de la sociedad en lo político y en lo económico, es el gran acontecimiento hoy día en todo el mundo. Para hablar sobre este tema estamos en Descubre la U, con ustedes Jairo Canaval Erazo. Descubre la U es un programa del canal Univalle TV para presentar la universidad, para mostrar la universidad desde el ámbito de la ciencia, la cultura, la investigación y el arte. Hoy vamos a hablar sobre lo que nos espera en la pospandemia, qué va a suceder, qué tanto va a cambiar en lo social y en lo político. Por eso hoy hemos invitado a uno de los profesores del doctorado en Sociología de la Universidad del Valle, al profesor Luis Carlos Castillo. Bienvenido, profesor Luis Carlos Castillo. Jairo, gracias por la invitación a este programa, que es un programa muy importante de la universidad para difundir la investigación, los aportes en los diferentes campos del conocimiento. El profesor Luis Carlos Castillo es sociólogo de la Universidad del Valle y tiene una maestría y un doctorado en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor Luis Carlos, ¿cuál podríamos decir que es la mayor o las mayores enseñanzas que nos deja el COVID-19 hasta el momento? Bueno, Jairo, esa es una pregunta muy importante porque nos hace reflexionar sobre cuáles han sido las consecuencias de este evento pandémico, el más importante de los últimos 100 años, y también las grandes enseñanzas. Yo creo que hay varias enseñanzas, pero a lo mejor una de las más importantes, a mi juicio, sería la siguiente. Cuando comenzó la pandemia y recibíamos por los medios de comunicación la información que la pandemia se iba expandiendo a nivel planetario muy rápidamente, se comenzó a decir que este virus era un virus democrático, es decir, que atacaba a la población indistintamente y que en la práctica el virus nos convertía o nos igualaba en la sociedad frente a sus ataques. En la medida en que hemos tenido mayor conocimiento de la pandemia, mayor conocimiento de la expansión de la infección, hemos entendido que no es cierto que el virus sea un virus democrático. Por el contrario, el virus se ha ensañado fundamentalmente con la gente pobre, con la gente desprotegida y con la gente desvalida. Creo que es una gran enseñanza en este caso, y lo que está detrás de esa gran enseñanza es que precisamente el virus responde también a las profundas desigualdades económicas y sociales que existen en la sociedad. Creo que ha sido una de las principales enseñanzas que hemos obtenido de cómo estas pandemias impactan en la sociedad presente y también en la sociedad del futuro y, por supuesto, del pasado. Efectivamente, profesor, la pandemia se ha ensañado más con los pobres, pero hay algo que todavía, digamos, quisiera comentar. ¿A qué se debe eso justamente? ¿Cuál es la razón de que se ensañe con los pobres? Y también quisiera de una vez que nos comentara si se ha ensañado con alguna etnia, con alguna raza principalmente, más que con otras. Sí, pero fíjate que de esta pregunta también yo creo que hay una segunda enseñanza que es trascendental, y es que los sistemas de salud en nuestro país, en nuestros países, han sido sistemas de salud que han operado con una lógica del mercado. Es decir, los estados, guiados por las políticas neoliberales, han entregado los servicios sociales, dígase la educación, dígase la salud, los servicios públicos, a una lógica del mercado. Y cuando llega la pandemia y afecta a la población, nos encontramos con sistemas de salud, con servicios de salud que han sido impotentes para detener la expansión de la pandemia. ¿Por qué? A lo mejor porque esos servicios han estado bajo la lógica del mercado.
Y entonces se ha descubierto que la lógica del mercado en la práctica es contraria a los ataques eficaces de la pandemia. Es increíble, por ejemplo, lo que ha acontecido en los Estados Unidos, la principal potencia del mundo, no ha podido lidiar con la pandemia y los sistemas de salud de la principal potencia mundial se sienten impotentes para detener la expansión del virus. Por ejemplo, hoy o ayer se estaba diciendo que en los Estados Unidos estamos con cerca de 3 millones de contagiados. 3 millones de contagiados. Y en los Estados Unidos se dice ahora en las noticias que está en la práctica de rodillas frente a la expansión del virus. Segunda gran enseñanza que nos deja la pandemia. ¿Por qué el virus, que es una metáfora por supuesto, se ensaña con los más pobres? Se ensaña con los más pobres porque las condiciones sociales en las cuales se encuentran las personas, en las cuales se encuentran los agentes, son propicios para que el virus se expanda o no. Para darte un ejemplo, el virus se contagia a través del contacto con las otras personas, a través del contacto con los objetos que están infectados. Y por lo tanto, si el virus se contagia a través del contacto, a través de la relación con el otro, aquellos que están más expuestos a la interacción y a la relación social tendrán que ser poblaciones que están bajo un mayor riesgo y son poblaciones que más se infectan. Por ejemplo, el caso de las mujeres. Las mujeres en nuestra sociedad se han encargado de esa gran área que llamamos el área del cuidado, tanto internamente, digamos en el seno de la familia, como externamente. Eso explica, por ejemplo, que muchas de las profesiones que están concentradas en el cuidado, como la enfermería, el trabajo social, son profesiones que están feminizadas, es decir, allí las mujeres son personas que tienen una proporción más amplia en esas profesiones. Entonces esas profesiones, en este caso de las mujeres, al estar en el cuidado, tienen que establecer contacto con quienes están cuidando y por lo tanto ellas enfrentan un mayor riesgo de contagio. En Estados Unidos, para responder tu segunda pregunta, en Estados Unidos, que está midiendo la variable étnica y racial, tanto de los contagiados como de las personas muertas por el virus, está arrojando que los principales afectados son las poblaciones negras y son las poblaciones indígenas. Y esas son las poblaciones más pobres. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Si el virus se contagia a través del contacto, entonces aquellos lugares en los cuales hay mucha población son los lugares propicios para que el virus se difumine y la gente se contagie. Profesor, pero fíjese usted que con este avance tan desmesurado que ha tenido la ciencia, la tecnología, y sea una medida medieval el confinamiento, la cuarentena, como la de mayor protección contra el COVID-19. Entonces, ¿qué opina usted de que la ciencia no haya podido hacer nada, que siga siendo el confinamiento una medida medieval la que nos dé pues, la solución y a la que no pueden acudir los pobres? Sí, eso es cierto, es una paradoja, digámoslo así, de las circunstancias que estamos enfrentando, pero también es una paradoja de la ciencia. Lo cierto es que, como tú lo acabas de decir, tanto la cuarentena, o digamos el confinamiento, como el distanciamiento físico, son medidas de orden medieval que fueron empleadas para contener la expansión de la peste bubónica. No se encontró más en ese momento, estamos hablando del siglo VI, de la era cristiana, pero también en el rebrote que hubo en el siglo XIV, no hubo más medidas sino el confinamiento, la cuarentena para detener la expansión en ese momento de la peste. ¿Y por qué nos hemos quedado con estos dos instrumentos de origen medieval?
Nos hemos quedado con ellos porque estamos frente a un nuevo virus sobre el cual la población mundial no tiene inmunidad y porque es un virus que se transmite a través del contacto con las otras personas y porque no hemos podido producir un medicamento eficaz que detenga la infección ni se ha podido producir hasta ahora una vacuna. Como no tenemos un medicamento eficaz ni tenemos una vacuna, nos hemos quedado con el único instrumento que puede detener en cierta forma el contagio y la expansión de la infección, que es el confinamiento y el distanciamiento físico. Profesor Luis Carlos Castillo, estamos en Descubre la U. Justamente acaba de hablar de otra de las medidas medievales, que es el distanciamiento físico de las personas. Para los latinoamericanos es bastante difícil. Uno ve en los centros comerciales, en cualquier parte, que la gente tiene la tendencia a acercarse al otro, otros a rechazar. ¿Esto por qué es tan difícil para los latinoamericanos y no lo es tanto para los europeos, sobre todo los de Europa del Norte? Bien, eso es muy importante y la gente está muy preocupada y los medios de comunicación dicen que lo que está aconteciendo es que el virus se está expandiendo y la gente está muriendo porque hay una profunda indisciplina social. Porque no estamos guardando el distanciamiento, no se está guardando la distancia de los 2 metros y porque también la gente no está acatando la orden de la cuarentena y que esa indisciplina social es la que está explicando en buena medida la expansión del virus. Yo realmente pienso que estas son respuestas simples a problemas muy complejos, como es el caso de una pandemia y como es el caso de las múltiples causas que pueden estar detrás de la expansión y detrás de la infección y el contagio. Son realmente problemas muy complejos, pero siempre las respuestas fáciles como esto de la indisciplina social y el no respeto del distanciamiento regularmente son respuestas equivocadas a problemas complejos. ¿Qué es lo que estamos realmente enfrentando? Es que es difícil para determinados sectores sociales poder establecer el distanciamiento social, pero también poder estar confinados. Y el confinamiento no es democrático, ni el distanciamiento físico es democrático. También hay desigualdades en el distanciamiento y desigualdades en el confinamiento. Es diferente, por ejemplo, que un grupo familiar conformado por 5 o 7 personas que están en un espacio reducido puedan estar soportando el confinamiento. Se llega un momento en el cual la gente sencillamente no soporta y la gente sale del espacio de la vivienda al espacio exterior. De manera similar, es diferente el que una persona o una pareja pueda soportar el confinamiento en un espacio amplio de 200 o 300 metros construidos con jardines, con buenas dotaciones, a soportar el confinamiento en espacios reducidos. Por lo tanto, eso es bastante complicado porque el confinamiento no es igualitario, el confinamiento es desigual y también el distanciamiento de orden social o orden físico es desigual. Estamos con el profesor Luis Carlos Castillo, docente del doctorado en Sociología de la Universidad del Valle en Descubre la U. Ya regresamos.